Amigos de nuestro diario, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a una nueva entrevista en esto que es la carrera presidencial 2023. Guatemala elige a sus autoridades. Por supuesto, en esta casa editora estamos con la disposición de darles a conocer a los candidatos a la primera y máxima magistratura del país. Damos la bienvenida al candidato Manuel Villacorta del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad Voz. Candidato, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti en nuestro diario. Gracias a usted también. Inicio preguntándole qué le hizo conformar esta agrupación, ser parte del nuevo partido. Bueno, mira, yo creo que es importante que los guatemaltecos hagamos conciencia que estamos viviendo sin ninguna duda la peor época de toda nuestra vida. Una crisis institucional terrible, mucha pobreza, corrupción, y lo que exige que la población guatemalteca participe más. Yo creo que así debe ser. Yo tomé la decisión, sé que la política en Guatemala es contaminante, es un riesgo, pero creí que lo importante era participar. Y mientras más personas tomemos la decisión de participar, yo creo, más rápido vamos a ir encontrando las salidas al cambio cultural. Manuel, ¿por qué los guatemaltecos deben votar por usted? Bueno, mira, primero porque creo que ya tengo muchos años de estar estudiando la realidad nacional. He hecho mis estudios en ciencias sociales, he leído lo suficiente para entender cuáles son los problemas de este país y creo que tengo ya la capacidad suficiente y la madurez para poder plantear las soluciones. Segundo, pues porque tengo en este momento un gran partido, un partido nuevo pero que está creciendo muchísimo, con mucha gente capacitada, comprometida y un equipo profesional que me acompaña que sin ninguna duda me da la garantía de que podemos hacer una propuesta significativa para un cambio estructural en Guatemala. Gran parte de la población muestra un desencanto hacia los políticos en este momento en nuestro país. ¿A qué cree usted, a qué atribuye usted este fenómeno? Bueno, yo creo que lo que ha pasado en Guatemala es que desgraciadamente hemos vivido un proceso de degradación institucional que incluye también la degradación de los partidos políticos. De hecho, hemos dejado ya de tener partidos políticos. Creo que son clubes electorales de efímera duración, que se constituyen muy rápidamente con el objetivo de copar algunas posiciones en el Estado y ser parte de un gran mecanismo de corrupción que desde hace muchos años se instituyó en Guatemala. Y esto, creo yo, ha incidido en que la gente ya detectó que el sistema de partidos políticos en Guatemala y la función de los políticos electos, digamos, públicamente desde el presidente, diputados y alcaldes, no están resolviendo la problemática nacional. La población identifica esto como una burla y por lo tanto una falta de interés, de credibilidad en el sistema político y en la política misma. ¿Se han perdido las ideologías? ¿Ya no existen en Guatemala los partidos por temas de ideología? Pues con eso coincido contigo, Luis. Yo creo que todos los partidos políticos deben tener una ideología política, eso es sano. Cuando Fukuyama dijo que estábamos llegando al fin de la historia y el fin de las ideologías, realmente el tiempo demostró que estaba equivocado. Se necesitan ideologías, ¿no?, para poder presentar ese abanico ideológico a la población y que sea la población la que decida si realmente se va a orientar por una posición de izquierda, de centro, de derecha, liberal, socialdemócrata, socialcristiana. Las ideologías son muy importantes porque son precisamente no solo la formulación ideológica de un proyecto político, sino que llevan implícito los conceptos, los preceptos para un plan de gobierno y las soluciones que un país necesita. ¿Cómo ha visto el actual proceso y si hay algo que mejorar o que criticar en este momento? Mira, yo creo que se ha criticado mucho al Tribunal Supremo Electoral, pero como decía García Márquez, atrás de una historia siempre hay otra historia. Realmente los actuales magistrados han recibido una institución bastante dañada. Si tú sumas a ello que los politiqueros, porque es la verdad, impostores, corruptos, exconvictos que están participando, se han encargado de degradar esa misma política. Entonces, desde la perspectiva institucional debe ser muy difícil para los magistrados organizar un evento eleccionario en esas condiciones. Además de tener una población que, como tú bien lo decías, ha caído en el escepticismo, la falta de interés. Entonces, pues lo estamos viendo con el empadronamiento. 2,5 millones de jóvenes que podían haberse empadronado y que no lo hicieron. Esto realmente responde a que es la sociedad la que está teniendo un déficit de organización y participación. Lo veo pues con esa preocupación
quiero confiar en que las autoridades electorales, el sistema de justicia, van a operar apegados a lo que dicta la Constitución, la ley electoral, y este proceso va a ser un proceso que nos permita, como alternativa, un recambio de autoridades para reencauzar el país por un mejor destino. En su plan de gobierno, ¿cuál es la prioridad, la primera prioridad, la primera medida? Mira, quiero aprovechar a decirte que tenemos dos perspectivas, la perspectiva ideológico-política y filosófica, que es que a nosotros nos interesa rescatar esta democracia tan degradada, un sistema democrático, respecto permanente y decidido en materia de derechos humanos también. En cuanto al plan de gobierno, nosotros tenemos varios ejes importantes. El primero y directo es el combate a la pobreza con la generación de empleo. También nos interesa mucho el tema de las inversiones, inversiones sanas que generen empleo, que generen impuestos y que generen beneficios para el Estado. Nos interesa muchísimo una profunda reforma del Estado. No se va a poder trabajar en este país políticamente si no tenemos un Estado eficiente y eso nos exige una reforma sobre la marcha, tendremos que hacerla. Infraestructura, Luis, si no tenemos infraestructura, todos los planes, todas las intenciones van quedando limitadas. Otro aspecto importantísimo que nos preocupa también es el tema de la preservación de los recursos naturales, ¿verdad? Es decir, el tema del cambio climático y la afección que se está teniendo a los recursos naturales. En términos generales, ahí nosotros esbozamos nuestro plan de gobierno. Claro. La calidad educativa del país y la educación en general, ¿qué prioridad tienen en su gobierno y cómo se enfocará? Estamos conscientes que la educación en Guatemala está totalmente colapsada, tanto la educación pública como la educación privada. Ya no se puede hacer mayor diferencia. Debo decirte que tenemos un Ministerio de Educación que tiene un presupuesto del 2.5% en relación al PIB, el más bajo de toda América Latina. El promedio en América Latina, los países desarrollados o que están en un proceso de desarrollo, tienen un porcentaje de como mínimo un 5% del Producto Interno Bruto destinado a educación. Por otra parte, el Ministerio de Educación implica algo así como el 16% del presupuesto del Estado y ya tomado como un 100%, más del 80% se ven gastos de administración. Es un colapso, es un sistema degradado e inservible que hay que trabajar muchísimo en replantear lo que es la infraestructura educativa en todos los órdenes, trabajar muchísimo con los docentes en capacitación, motivación, formación, trabajar también con el tema de la niñez, ¿no? Es importantísimo el recurso humano. En Guatemala no entendemos que lo más importante es el recurso humano, los niños y los jóvenes. Y la calidad de niño, de joven que esté asistiendo a una escuela en donde hay infraestructura, hay metodología y hay un buen maestro, nos va a dar un mejor nivel educativo en el país. ¿Aumentaría el presupuesto de ese ministerio en concreto? Hay que aumentarlo. Hay países que tienen incluso más del 20% del presupuesto del Estado dirigido en materia de educación. Claro, gracias por la respuesta. ¿Qué solución plantea, candidato, a un tema una problemática que ha ido creciendo, el tema del tráfico vehicular, ya no solo en el área metropolitana, en la capital, sino en gran parte del país y que pues ya los guatemaltecos dejan mucho tiempo de sus vidas conduciendo o en autobuses? Mira, el tema del tráfico en otros países, y así debería ser Guatemala, es un tema que debería ser abordado exclusivamente por las municipalidades. Sin embargo, es un problema que ya rebasó el control municipal y lo vemos como algo verdaderamente grave. En principio, porque hay un gasto de combustible de hidrocarburos impresionante. El nivel de contaminación ambiental por los CO2 que emiten los vehículos también. El nivel de desesperación y afección emocional que tienen los ciudadanos. Creo que esto es producto de que hemos tenido un crecimiento descontrolado con una macrocefalia, que es el área central del país, que hace que muchos municipios aledaños se conviertan en zonas de dormitorio y que durante todo el día la gente que vive en esos municipios venga a trabajar a la capital. Por otra parte, creo que no hemos trabajado el tema de la infraestructura, eso es clarísimo. Seguimos con una infraestructura de los años 70 sin que haya habido mejorías significativas. Y lo más importante, Luis, que carecemos de un verdadero sistema de transporte urbano y extraurbano. Si tuviéramos un buen sistema de transporte, metros, por ejemplo, buses, microbuses integrales, en una distribución perfecta,
yo diría que tendríamos un significativo ahorro en el uso de los vehículos. Por ejemplo, yo creo que ya el parque de las motocicletas es algo así como el 35-40%. Tú sabes que las motocicletas, obviamente, donde no hay control, donde no hay una direccionalidad para su operatividad, los muchachos que las utilizan corren grandes riesgos. Hay una fiebre, diríamos, de accidentes. Son casi 300 los que ingresan diarios al ICS, más los hospitales públicos, y no se está haciendo nada para atenderles. Quien compra una motocicleta realmente lo hace porque no tiene otra forma de poder movilizarse. Entonces, es un problema estructural, multidimensional, pero creo que estos son los elementos que sumados han dado que Guatemala, como en otras áreas, sea un caos en materia vehicular. Candidato, en otro tema, para nadie es un secreto, casi 3 millones de guatemaltecos residen en los Estados Unidos y son pues, con muchísimas necesidades. ¿Qué le ofrece? ¿Cuál es la oferta de vos a ese grupo de guatemaltecos que viven en el exterior? Mira, conozco perfectamente bien ese problema, fui inmigrante 10 años en Estados Unidos. Puedo decirte, hay un estudio en ACIES que yo preparé como una propuesta de política migratoria para el gobierno. Evidentemente, ningún gobierno ha tenido el interés de leerlo y menos aplicarlo. Lo que está ocurriendo es muy importante, Luis. En Guatemala se están graduando 200,000 jóvenes todos los años del ciclo diversificado. Bachilleres, maestros, peritos, contadores. 200,000. Y el sistema económico está ofreciendo nada más 10,000 plazas fijas. Es decir, que 190,000 jóvenes no van a encontrar empleo. Están condenados al mercado informal, al desempleo, eventualmente a la migración o a la delincuencia en el peor de los casos. Tú sabes que en Guatemala se están yendo todos los días 1,300 jóvenes hacia Estados Unidos, intentando llegar a Estados Unidos. Una travesía gravísima y peligrosa en México para llegar a Estados Unidos y decidir si van a nadar el río Bravo en Texas, si van a pasar el desierto de Arizona o las bardas en California. Yo te diría que si se tuviese empleo para la juventud, si hubiese un estudio sustentado que les permita ir avanzando, si tuvieran la posibilidad de tener acceso a la promoción y construcción de un patrimonio juvenil, nadie va a dejar Guatemala. Pero desgraciadamente es un modelo que no genera trabajo, que estigmatiza y que pues, genera eso, expulsa a la juventud nacional. Ya usted hablaba de la economía informal, el empleo a medio tiempo y el subempleo está por el 75%. Así es. ¿Cómo mejorar eso? ¿Qué cambiaría usted para que esta tasa se reduzca? Mira, yo creo que todos los países que han logrado superar el problema de la pobreza, del atraso, han trabajado frontalmente para reducir el empleo informal y formalizar el mercado laboral. Esto porque permitiría en principio que ese 75% que tú mencionas pueda gozar, por ejemplo, de seguridad social. Ese es un paso cualitativo para cualquier trabajador porque ya está asistido por la seguridad social del Estado. Además, pues esta persona ya tributa, ¿no? Esta cultura tributaria de que yo trabajo y tributo se convierte también en una persona, diríamos, financieramente viable para poder ser un sujeto de crédito en cualquiera de las instituciones bancarias y utilizando bien ese crédito por construir un patrimonio. Para formalizar, tú necesitas evidentemente también primero la creación de empresas formales. Ahí está, porque si hay empresas formales que van a hacer una contratación mediante un contrato que se garantice las vacaciones, el aguinaldo, es decir, la indemnización, todos los derechos que tiene un trabajador, ese trabajador se formaliza. O la otra vía, que es con el emprendimiento. Tú tienes una pequeña o mediana empresa en donde vas a recibir todo el apoyo para poder construirla y en ese momento que tú te estás bancarizando y que estás entrando entre un modelo fiscal y de seguridad social, se está reduciendo paulatinamente el mercado informal. Manuel, hablemos de salud. Para nadie es un secreto que la red hospitalaria y el sistema de salud en general pues es obsoleto y realmente hay que reformar muchas cosas. ¿Cómo lo haría Manuel Villacorta? Mira, el sistema de salud de Guatemala es de los peores del mundo. Yo diría que quizás es el peor ya de América Latina. En algunos datos que te puedo dar, el 50% de los guatemaltecos, mira este dato Luis, el 50% de los guatemaltecos nace y muere sin haber visitado jamás un médico. Mira qué traumático. Claro. Por otro lado, pues tenemos algo así como 16,000, 17,000 médicos activos en este momento, pero más del 80% se concentra en la zona metropolitana. Entonces tú no vas a encontrar médicos trabajando en la necesidad de lo que se necesita en otros departamentos y menos en aldeas o caseríos. El sistema de salud en Guatemala
y es responsable directo también de que más del 60% de los niños estén desnutridos o las altas tasas de mortalidad, por ejemplo, producto de infecciones digestivas, infecciones pulmonares, porque en Guatemala tampoco se maneja el término de la medicina preventiva, es reactiva, integral dentro de un concepto multidimensional que tú estás garantizando agua potable, alimentación sana para que la gente esté bien. La red infraestructural del sistema de salud es pésima, la he visitado, es para realmente impactarse de las limitaciones que se tienen y es quizá una de las áreas en donde más daño ha hecho la corrupción. Lo acabamos de ver en el hospital de Chimaltenango, donde 67 billones prácticamente se esfumaron precisamente por esas compras ilegales. Ya usted habló del flagelo de la nutrición, como mucha gente habla, se han hecho muchos intentos, pero han quedado en eso, en intentos. ¿Qué hay que hacer para realmente mejorar y bajar esos índices? Mira, todo está relacionado. Evidentemente la desnutrición se combate a partir de la detección temprana del problema en un niño. Tú sabes que si un niño los primeros 2 años de su vida sufre la desnutrición, aunque en el tercer año lo agarremos y le demos la mejor alimentación del mundo, ese niño ya va a presentar lesiones intelectuales, neuronales, óseas, musculares, irreversibles. Hoy el 60% de los niños de Guatemala padecen desnutrición o desnutrición crónica. Por supuesto que es el tema de una mejor alimentación. Es el tema, por ejemplo, de una supervisión médica constante en cuanto a medicina preventiva. Pero además hay elementos exógenos a eso que son fundamentales, que son responsabilidad directa de las municipalidades. Alcantarilado, drenajes, agua potable, es decir, todo aquello que debe evitarlo. Te pongo un ejemplo. Se ha demostrado que con una pastillita de jabón y agua, para que en una casa las personas se puedan lavar las manos, después de haber ejecutado necesidades fisiológicas o antes de ir a comer, solo esa acción tan sencilla reduce significativamente entre un 30% a un 40% las infecciones digestivas. Realmente es imposible que en Guatemala no hayamos dado ya pasos significativos para mejorar la salud. El caso de los médicos es fundamental, las comadronas que están haciendo un trabajo impresionante en el tema de la atención a partos en el área rural, los mecánicos dentales que prácticamente son odontólogos empíricos, ancestrales. Tenemos que crear un sistema de salud multifacético en donde integremos todos esos recursos disponibles para que la población tenga realmente el derecho a la salud, porque en Guatemala la salud es un privilegio. Claro. Quien tiene recursos puede atenderse en el tema de salud, quien no los tiene no. Claro. Candidato, algunos mandatarios, incluso los ministros, se quejan de temas como sindicatos, por ejemplo en educación, en salud. ¿Qué hacer para lograr consensos y que estas problemáticas no afecten a la población? Ok, mira, los sindicatos se crearon en el mundo con el objetivo de velar por los intereses de los trabajadores. En el caso de un sindicato que surge en la iniciativa privada, entendemos que es un sindicato que tiene una tendencia economicista, es decir, va a velar fundamentalmente por los salarios de los trabajadores en una empresa privada. Pero los sindicatos del Estado tienen que tener, además de eso, una visión social, ¿verdad? Está bien que luchen por reivindicaciones laborales y salarios, eso está bien, dentro de lo normal, pero también deben de tener un compromiso social. ¿Por qué? Porque los trabajadores del Estado están siendo pagados por los recursos públicos. Entonces tienen una retribución el sindicalista también con su sociedad. Desgraciadamente los sindicatos en Guatemala se politizaron, fueron neutralizados y se convirtieron en una mina de oro. No digo que todos, todavía hay algunos por ahí. Pepe Pinzón con la CGTG, a quien le rindo tributo y admiración. Pero hay muchos más que realmente no son sindicatos, ¿verdad? Son órganos, grupos de presión para conseguir beneficios realmente aberrantes para la dirigencia de los sindicatos. En el tema de educación, ¿cómo es posible que un ministerio como la educación tenga 60 sindicatos, Luis? Eso no se entiende. ¿Cómo es posible? Debería tener uno bueno y que represente los intereses de todos los trabajadores del Ministerio de Educación y la función y proyección social que también tienen que tener. ¿Cómo tratar eso? Pues bueno, yo espero que haya consenso, que haya entendimiento, que haya sentido común para que esto se revierte y regresemos al camino de que los sindicatos están para velar por los intereses de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. El flagelo de las extorsiones que están a la orden del día, ¿cuáles son sus soluciones propuestas? Mira, debe combatirse frontal y decididamente porque es que realmente
Es dramático ver cómo personas de muy escasos recursos hacen un esfuerzo por poner una pequeña empresa y tienen que cerrarla por extorsión. Lo mismo para pequeños e incluso medianos y grandes empresarios, porque la extorsión se ha convertido en un verdadero problema. Para los grandes empresarios, las extorsiones se suman a los seguros que tienen que pagar, a la guardia privada que tienen que mantener. Son costos que realmente están elevando la operatividad y que están causando ya un daño en las empresas. Las extorsiones hay que verlas también como una acción producto de un infiltraje que se ha tenido del crimen organizado en las fuerzas de seguridad, porque nadie puede negar que en Guatemala hay elementos vinculados a las fuerzas de seguridad que están trabajando hombro con las personas que se dedican a las extorsiones. Debe hacerse una limpia en las fuerzas de seguridad, unas sanciones implacables para aquel funcionario que esté vinculado en materia de seguridad y caiga en las extorsiones, pero sí se tiene que trabajar para erradicarse. Creo que se hace a través de métodos de seguridad preventiva, a través de una reforma en el sistema penal para que las leyes sean implacables, ¿verdad? Un sistema de justicia, empezando por el Ministerio Público, que tenga una investigación profunda y persecución penal también implacable para erradicarla. Es un cáncer que está generando un problema gravísimo en la población. Seguimos en seguridad. ¿Cree usted necesario que el ejército esté en las calles y patrulle al lado de la PNC? No estoy de acuerdo. Quien dice eso realmente lo hace por un populismo mediático. El ejército de Guatemala no está para vigilar las calles, para eso está la Policía Nacional Civil. El ejército de Guatemala tiene que tener funciones de reasignación, ¿verdad? Como es, por ejemplo, mantener la integridad del territorio, velar por la seguridad de las fronteras, estar especializado fundamentalmente en el tema de la delincuencia común y crimen organizado. Tenemos que tener estamentos de Policía Nacional Civil verdaderamente fuertes, capaces de enfrentar solos ese fenómeno. No se puede mezclar el ejército con la Policía Nacional Civil. Si no, realmente entonces habría que pensar en una Guardia Nacional y fundir ambos en la misma, ¿no? No es lo que se tiene que hacer, yo estoy en contra de eso, y fundamentalmente porque el ejército de Guatemala es historia, se vio vinculado con violación a los derechos humanos, pero después del proceso de paz ha habido un trabajo para ir, digamos, sobrevalorando ya la institución. Yo creo que la oficialidad del ejército hoy es diferente y sería un riesgo tremendo que en ese patrullajes conjuntos una provocación hiciera que elementos del ejército activaran armas. Imagínate lo que eso implicaría. No lo veo conveniente, no es necesario. Creo que el ejército tiene funciones mucho más específicas y es la Policía Nacional Civil la que debe velar por la seguridad ciudadana. De ser favorecido con el voto de los guatemaltecos, ¿cómo planea pelear o luchar contra el flagelo del narcotráfico y todo lo que trae consigo? Mira, el narcotráfico es un elemento que se inserta dentro del crimen organizado internacional. Guatemala tiene una ventaja extraordinariamente maravillosa que es estar en el centro del continente americano. Imagínate lo que eso implicaría para una economía sana y productiva. 2 océanos, la cercanía con el mercado más grande de producción y consumo del mundo, que es México, Canadá y Estados Unidos. Desgraciadamente no aprovechamos eso para un desarrollo económico. Quienes lo han aprovechado son los criminales. Pues entonces Guatemala se ha convertido en una región intermedia entre la zona de más producción de droga, que es Venezuela, Bolivia, Colombia, y la zona de más consumo, que es Estados Unidos, o esos ramales que van hacia Europa o hacia Asia. Entonces, han encontrado en Guatemala un país que no tiene instituciones, que no tiene Estado de Derecho, una región montañosa, volcánica propia para esconderse. Aquí en Guatemala son zonas de almacenamiento de droga, de galetas de dinero, repostamiento de combustible para aeronaves y barcos o lanchas de alta velocidad. Es decir, desgraciadamente, nuestra posición geográfica, lejos de apuntalar un desarrollo económico, ha venido a ser una desventaja con el crimen organizado. ¿Cómo combatirlo? Bueno, yo ahí sí creo que necesitamos unas fuerzas internacionales, regionales, porque el problema no solo es de Guatemala. Sí se puede combatir con decisión y con una participación activa de toda la sociedad civil. Claro. Candidato, en aras de la transparencia, ¿podría contarnos quiénes son sus financistas? Los financistas son personas que el partido Voz tiene 2 meses de haber nacido, imagínate. Es un partido con grandes limitaciones financieras,
Es increíble, ustedes pueden revisar las redes sociales, la gente nos pregunta, ¿dónde me afilio aquí? ¿Dónde me afilio allá? Y todavía ni siquiera tenemos sedes en todas partes. Estamos trabajando con los aportes de personas, medianos y pequeños empresarios que están ingresando ese recurso de apoyo porque creen en el proyecto. Está quedando contablemente bien certificado, dispuesto para que el Tribunal Supremo y cualquier ente de fiscalización del Estado pueda hacer las fiscalizaciones del caso. Ahí están, ahí podrías tú encontrar los nombres, no te podré decir de memoria quiénes, pero te puedo decir que han sido aportes del propio equipo. Eso se puede ver a partir de todas las actividades que realizamos. Candidato, ¿puede adelantarnos ya algunos nombres de quienes integrarían su gabinete de gobierno? Fíjate que ya nosotros hemos estado trabajando entre la organización del partido, no solo lo que es el comando político, sino también el grupo de dirección política del partido, el departamento de comunicación, que es muy bueno. También estamos trabajando en Consejo de Desarrollo Integral, que es una especie de gabinete sombra. Ahí estamos trabajando todas las materias vinculadas al Estado, ¿no? A los diferentes ministerios. Ahora, es muy todavía prematuro poderte dar nombres. Yo me comprometí a dar nombres y apellidos de los ministros que nos van a acompañar en el gobierno, faltando 15 días para el proceso electoral. Pueblo de Guatemala, aquí tienen ustedes el equipo humano que va a dirigir este país. Investíguenos. Es un compromiso y lo voy a cumplir. Los únicos dos nombres que no voy a poder dar es el ministro de la Defensa y de Gobernación por aspectos de seguridad del Estado. En este momento no te puedo dar ningún nombre porque son personas que están trabajando en el sector público, en el sector privado, y evidentemente eso les causaría alguna afección porque viven de su salario. No podríamos decirle nosotros les vamos a pagar sus honorarios, vénganse, si no, no habría problema. Candidato, ¿con qué patrimonio cuenta el día de hoy? Mira, mi patrimonio pues son mi empresa. Yo vivo de una empresa que fundé hace 8 años, una empresa que se dedica a la construcción e instalación de elevadores para personas con discapacidad. Ahí está mi empresa, en el registro mercantil, con sus sistemas contables e impositivos. De eso he vivido. Yo no he vivido del sueldo del Estado, no he vivido de tus impuestos, no he vivido de un salario que me paga el sector privado, no he vivido de la cooperación internacional o de las ONGs, no. Yo he vivido de lo que día a día producimos con mi equipo de trabajo. Y mi patrimonio, pues esa es empresa, son 4 vehículos que los que tenemos para trabajar, los personales, pues mi biblioteca. Yo te diría que mi patrimonio modestamente no podría pasar de unos 1.200.000 quetzales, incluyendo los activos de mi empresa. Okay. ¿Cuál sería en su gobierno la relación con Estados Unidos? Mira, yo he dicho que la política exterior nuestra va a ser una política de total soberanía y de respeto. Nosotros vamos a respetar a todos los gobiernos del mundo y vamos a exigir que se nos respete. Con Estados Unidos queremos mantener una relación muy cordial. Tenemos que entendernos, agrade o no, que en el mundo hay fracciones geopolíticas y nosotros estamos dentro de una zona de influencia en donde la locomotora de América Latina es Estados Unidos. En ese caso, más Guatemala. Nuestro comercio exterior con Estados Unidos es el mayor que tenemos, es el principal socio comercial en importaciones y exportaciones. Tenemos 3 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos. Vivimos de esos 18.000 millones de dólares que nos envían los hermanos migrantes. Es decir, con Estados Unidos la relación es indisoluble. Así es que yo creo que con Estados Unidos, con Canadá y particularmente con México, vamos a estrechar lazos muy fuertes para aprovechar todos los recursos disponibles para hacer cada vez más grande nuestra economía y evitar precisamente fenómenos como la pobreza o la migración. Perfecto. Candidato, nuestro diario, desde que nació hace 25 años, le ha dado y ha privilegiado la voz de los guatemaltecos en todo el territorio nacional. Por esta razón, salimos a la calle, como todos los días, a preguntarle a los connacionales qué es lo que piden, qué es lo que exigen, qué es lo que quieren, las respuestas que necesitan de parte de los candidatos. Así que lo invito a que veamos algunas de las preguntas y que usted también les responda directamente a los ciudadanos. Perfecto, con mucho gusto. Me llamo María Elena González. Pues la pregunta es qué piensan ellos hacer ahora que van a empezar con sus propagandas y todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué es sus planes para ellos hacer para nosotros en las carreteras, pues que ya viene el invierno y
todo empieza a destruirse porque se tapan los tragantes y la basura y todo se va, y hay veces que hasta los carros se quedan inundados, que no se haya ni cómo pasar para uno que va y viene del diario de todos los días a nuestros trabajos. ¿Qué piensan ellos hacer para nosotros? Candidato, ¿cuál es la respuesta para esta ciudadana guatemalteca? Mira, yo creo que aquí hay que hacer una diferenciación. Lo que son las calles de las ciudades, que son responsabilidad de los alcaldes municipales, y lo que son las carreteras primarias que están interconectando los departamentos, que es una responsabilidad del Estado, ¿no? A través del Ministerio de Comunicaciones. Debo decirte lo primero, que evidentemente hay una falta de responsabilidad virtualmente de la gran mayoría de alcaldías. Yo conozco, viajo mucho, incluyendo la más categórica, que es la ciudad de Guatemala, en un abandono total a un tratamiento estructural y técnico de lo que es la infraestructura vial. El sistema de drenajes ha colapsado. Tú has visto que realmente se han construido, hay áreas donde hay construcción de edificios impresionantemente grandes y no se reforman los drenajes. Es imposible pensar que en invierno, más el fluido de la utilidad que tienen todos esos edificios, no vaya a hacer colapsar los drenajes. En el caso de la ciudad, yo diría que es una responsabilidad directa de los alcaldes. Y en el caso, digamos, a nivel nacional de las carreteras primarias que conectan interdepartamentos o bien frontera a frontera, te diría que Guatemala está muy mal. El 50% de la red vial en Guatemala, si no más, creo que es un 70%, está constituida por terracería. Solo un 35% está pavimentada o asfaltada. Llevamos ya casi 6 años sin que se construyan metros de carretera. Es decir, el sistema vial está totalmente abandonado por falta de capacidad operativa, pero por otro fenómeno gravísimo, y ha sido que se ha convertido en un botín para la corrupción en Guatemala a través de contratistas del Estado que han destruido lo que quedaba de la infraestructura nacional. Vamos con la siguiente pregunta. Jefe Belillo Osorio García, soy abogado y notario. De que cómo va a ser, si va a ser más controlado el presupuesto que ellos tienen en educación para la incrementación de más escuelas, pues, porque hay mucho niño caminando kilómetros para poder ir a recibir la educación, que si tienen planificado hacer tienen un proyecto de trabajo con relación a educación para más maestros, más escuelas. ¿Cuál sería su respuesta para este ciudadano, candidato? Mira, yo creo que es una preocupación explicable, entendible y latente. Yo he dicho que Guatemala tiene un problema estructural y este es su presupuesto del Estado. De los 100.000 millones de quetzales que tenemos de presupuesto, solo 16.000 millones aproximadamente están dirigidos a obra pública e inversión. El resto se ve en funcionamiento, que son sueldos y pago de deuda externa. Con 16.000 millones de quetzales tú tienes que ver salud, educación, seguridad, es imposible. Y además de esos 16.000 millones de quetzales que se tienen destinados para gasto público, como mínimo el 30% se queda en manos de los corruptos. Es decir, que realmente bajamos a tener 10.000 millones de quetzales. Son mal administrados además. Necesitamos incrementar el presupuesto del Estado y darle prioridad al incremento del presupuesto del Ministerio de Educación. Fundamentalmente esto a través del combate a la evasión fiscal, la elusión fiscal y el contrabando. Si logramos captar más recursos por esa vía, nosotros vamos a tener la capacidad financiera y reorientarlo al tema de educación, fundamentalmente, como bien lo decía esta persona, para la construcción de una verdadera infraestructura educativa nacional que tanta falta nos hace. Claro. La siguiente, por favor. Luis Gameros. Sí, realmente que pensando ya en el lago de Matitlán, que ya se nos está muriendo, ¿verdad? Pensando qué tienen planeado para él, ¿va? Para que ya no se siga muriendo el pobre lago, ¿verdad? ¿Qué le responde a este ciudadano? Bueno, volvemos a lo mismo. Mira, que hay un tema, obviamente el Estado no puede evadir responsabilidades, pero ahí es un problema típicamente municipal. Es decir, tú sabes que el lago está en una posición mucho más baja de donde están ubicadas ciudades o zonas de producción comercial e industrial. Obviamente, por inercia, por gravedad, esas aguas llegan al lago y lo contaminan. ¿Producto de qué? Que jamás se ha hecho una canalización perfecta de cómo se tienen que manejar las aguas negras o las aguas servidas. Tienen que crearse centros de filtración, de contaminación de aguas negras para precisamente evitar que esas aguas lleguen al lago. Es un desafío grandísimo. En otros países del mundo, en África, por ejemplo, se ha logrado rescatar lagos virtualmente ya contaminados a punto de extinción. El nivel de destrucción del lago de Amatitlán realmente ya llegó a extremos
prácticamente insalvables. No obstante, va a haber que hacer un esfuerzo para obligar a todas las municipalidades a que eviten que las aguas servidas, que las aguas negras, drenen directamente a lo que es el lago. Eso se tiene que evitar a través de una especie de canales o de metros circundantes al lago, en donde a través de fosas se evite, se traten esas aguas y se impida que la contaminación crezca. Paralelamente, una vez eso esté hecho, tú tienes que tener tratamientos de recuperación biológica del propio lago. Y para eso, evidentemente, sí tiene que trabajar fuertemente un Ministerio de Ambiente. Lamentablemente, Guatemala es un ministerio que esas y otras responsabilidades las ha evadido desde el momento que fue constituido. Otra, por favor. Me llamo Girón y me dedico a auxiliar de piloto. De que, pues, a ver si pueden generar más empleo para la gente que no tiene. Y preguntarles cuál sería su método de todo eso. Y si lo harían bien o no. Un joven preguntando, candidato, un joven preguntando sobre empleo. Es un tema muy recurrente y que al final pues es necesario. Mira, para que haya empleo, lo más importante, y te lo digo yo como pequeño empresario, son las inversiones. Guatemala no va a salir adelante si no tenemos muchas inversiones. Inversiones de todo tipo. Inversiones que generen empleo, que generen pago de impuestos y que sean sanas para el país. Ahora, esas inversiones tú las vas a lograr, ya hablábamos al principio, si existe un Estado de Derecho, si no existe impunidad, si no existen extorsiones, si hay seguridad, por ejemplo, tú vas creando un perfil en donde las inversiones pueden ser más seguras. Otro tema es generar verdaderos programas de asistencia financiera, porque en este momento tú sabes perfectamente bien que son los bancos privados los que financian a unas tasas de interés verdaderamente impagables que superan a veces el 40%. Es un problema multidimensional. Las inversiones las vas a lograr cuando haya seguridad, cuando haya Estado de Derecho, cuando haya programas de tecnificación laboral que jamás en Guatemala se planifican y se implementan. En esas condiciones yo creo que se van a lograr. Soy optimista pensando que Guatemala, al estar tan cerca de esta área que te decía que es la mayor del mundo en producción y consumo, que es Canadá, Estados Unidos y México, Guatemala va a poder atraer muchísimas inversiones, más ahora que se está dando el proceso de la desglobalización y que muchas inversiones de China están regresando a Estados Unidos. Quien está aprovechando eso es México, lo estamos viendo. Guatemala puede también, pero tenemos que crear condiciones, seguridad, infraestructura, tecnificación laboral. Gracias por su respuesta, candidato. Pasamos ahora a otra sección, preguntas cortas, y su respuesta sería a favor o en contra del planteamiento que le hagamos. ¿Solo a favor o en contra responde? Sí, por favor. Okay. En el caso del aborto, ¿cuál sería su respuesta? En contra. La pena de muerte. En contra. La despenalización de las drogas. En contra. Y la explotación de minerales. En contra. Luego, ahora le vamos a, en una palabra, nos tiene que responder a la interrogante. ¿Cuál sería su principal virtud? Disciplina. Un defecto que usted quisiera resaltar. Puntualidad. El Tribunal Supremo Electoral. Desafío. El voto nulo. Inservible. Partidos políticos. Tragedia. Corte de Constitucionalidad. Deformación. Presidente. Fracaso. Parlamento Centroamericano. Un oprobio. CACIF. Fracaso. Ministerio Público. Incumplimiento. Perfecto. Con esto llegamos al final de las preguntas. Candidato, agradecemos que nos haya acompañado, la deferencia, el tiempo, y por supuesto a usted también que nos ha acompañado del otro lado de la pantalla. Un agradecimiento enorme. Lo invitamos a seguir bien informado a través de nuestro diario, que desde hace 25 años es en Guatemala las noticias como son.